los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes ya a esta gran Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Tuvieron la gentileza de invitarme a compartir con ustedes en estos 2 días, a aprender de todas las experiencias de ustedes, pero además de felicitarlos, después de uno escuchar los 23 saludos, se da cuenta de la capacidad de organización, de lucha, de resistencia, de resiliencia y sobre todo del futuro esperanzador, teniendo la posibilidad real de que ustedes defiendan no solamente el territorio como tal, sino también de que tengan la posibilidad y tengamos la posibilidad de defender los derechos humanos en toda su integralidad. Créanme que para mí es muy satisfactorio poder compartir estos 2 días y quiero, además de ellos, también sentar mi voz de protesta, de rechazo por la detención arbitraria del compañero secretario de organización y el compañero secretario general de la organización de maestros de aquí de Oaxaca. Pero además rechazar, como se está haciendo cada vez más, la judicialización del movimiento social y popular y de la política. Y sobre todo también, permítanme decirlo de manera categórica y contundente, la forma como se hacen montajes judiciales para desprestigiar, para descalificar y para demeritar la labor que los luchadores y luchadoras sociales venimos haciendo. Es inadmisible que se quiera pretender plantear que el secretario general del movimiento de los maestros es un narcotraficante y es un lavador de activos. Y por eso creo que cada vez más es necesaria la lucha, la contundencia en la solidaridad, pero fundamentalmente la unidad para poder lograrlo y para poder avanzar. Así que cuenten con nosotros y con nosotros en Colombia, que acabamos de pasar también por una organización que dio el frente precisamente a los desmanes del gobierno, a los incumplimientos, que es la minga agraria, que se expresa a través de la cumbre étnica, la cumbre territorial, étnica y popular, que hasta el momento en que yo salí para México ya había colocado 3 muertos y tenía 30 presos. Pero sin embargo se mantuvieron medios, indígenas y campesinos y lograron avanzar en un acuerdo muy importante con el gobierno del presidente Santos, que independientemente de que hay que reconocer que ha avanzado en la paz, es indiscutible que también él hace parte de esos gobernantes de América Latina que pretenden imponernos a rajatabla nuevamente el modelo neoliberal. Y por eso quienes hemos participado en estas luchas populares asistimos a estos eventos, Daniela y Eduardo, porque estamos convencidos que es precisamente la unidad de Latinoamérica y el Caribe lo que nos hará invencibles y que nos permitirá levantarnos en un bloque de inteligencias, de corazones y de esperanzas para evitar que la neocolonización impere nuevamente en América, que llega representada fundamentalmente en la violación a los derechos humanos. Quiero dar lectura a la conferencia que preparé. Que la preparé muy seriamente porque creo que la formulación como instrumento de defensa del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos merece no solamente nuestro acompañamiento y atención, sino también un paseo por lo que ha sido realmente en estos últimos años y fundamentalmente en el año anterior y de ese regreso, ese retorno de las multinacionales a través del imperio que se está expresando en violaciones, en masacres, en desapariciones, en acumulación por desposesión y sobre todo en terror y miedo a través, creo yo, que los misiles más espantosos que son los medios de comunicación que pretenden hacernos retroceder. Es para mí un honor estar hoy en uno de los pueblos más guerreros y fructíferos cultural y políticamente de México, Oaxaca, tierra natal de José Vasconcelos, Enrique y Ricardo Flores Magón, Macedonio Alcalá, Susana Hart, Lila Downs y Álvaro Carrillo, compositor de aquel hermoso bolero Sabor a mí. Qué alegría estar en este lindo estado de zapotecas y mixtecas, entre otros, que dio como fruto rebelde a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, la cual fraternalmente me ha invitado a participar, no solo de este evento, sino también como asesora del Observatorio de Derechos Humanos, gran distinción que me halaga y me anima a seguir por la dura senda de la dignidad y defensa de los postergados de la patria grande.
Díganle que estoy tristísimo, pero no puedo ir esta noche a su encuentro. Cuéntenle que hay millones de cuerpos por enterrar, muchas ciudades por reconstruir, mucha pobreza en el mundo, y las mujeres están volviéndose locas, y hay legiones de ellas escarpiendo la nostalgia de sus hombres. Cuéntenle que hay un vacío en los ojos de los padres, y su desnudez es extrema. Cuéntenle que la vergüenza, la deshonra, el suicidio rondan los hogares y es preciso reconquistar la vida. Háganle ver que es preciso que yo esté alerta, vuelo hacia todos los caminos, pronta a socorrer, a amar, a mentir, a morir si fuera necesario. Explíquenle con cuidado, no la lastimen, que si no voy no es porque no quiera, que ya sabe, es porque hay un héroe en una cárcel, hay un labrador que fue agredido, hay un charco de sangre en una plaza. Cuéntenle bien en secreto que yo debo estar lista, que mis hombros no se deben curvar, que mis ojos no se deben dejar intimidar, que yo llevo a la espalda la desgracia de los hombres. Y no es el momento ahora de parar. Díganle mientras tanto que sufro mucho, pero no puedo mostrar mi sufrimiento a los hombres perplejos. Díganle que me fue dada la terrible participación y que posiblemente deberé engañar, fingir, hablar con palabras ajenas, porque sé que hay lejana la claridad de una aurora. Fragmento del mensaje de la poesía de Vinicius de Moraes. Quise empezar mi intervención con este fragmento y sentido del poeta brasileño porque traduce mis sentires del estar aquí en estos tiempos tan convulsos de la América rebelde y en especial del pueblo mexicano que se ha alzado una vez más para defender su dignidad y que por esto desde hace más de 12 días los maestros organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y un centenar de estudiantes se han tomado las calles para exigir que se derogue la reforma educativa que atenta contra la estabilidad laboral de los maestros y la calidad de la educación. Este hecho me hace confirmar la tenacidad de los pueblos en defensa de sus derechos humanos, a pesar de la represión a la que son sometidos por los malos gobiernos, y digo esto porque a pesar de las balas, de las desapariciones, de las rejas y la muerte de los pueblos, estos no se miran, todo lo contrario, siguen acudiendo a las calles, único espacio de lucha, que jamás nos podrán arrebatar a pesar del miedo impuesto. Y digo esto además para resaltar que a pesar de las tragedias como la masacre de Tlatelolco, la masacre del Corpus Christi y el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, México sigue siendo un pueblo valiente y resiliente, así como mi país. Hablar de derechos humanos en América Latina nos remite a muchos lugares comunes y por eso vemos cómo los patrones de violencia estatal y de violaciones a los derechos humanos se repiten en más de un país de la región. Y esto debido a que desde el río Bravo hasta la Patagonia ha sido impuesto un modelo económico que lleva consigo el principio de un progreso a costa de la desaparición de pueblos indígenas, campesinos y afros. A sangre y fuego explotan los recursos naturales. Es así que se va configurando el modelo económico de acumulación por desposesión, al cual no le interesan las vidas humanas, y por eso surgen fenómenos como la violencia, el desplazamiento forzado, el genocidio, etc., los cuales fortalecen a las multinacionales y a las clases dominantes de cada país, las cuales hacen parte de las juntas y de las nóminas de estas corporaciones. El modelo de acumulación por desposesión constituye una de las fases del capitalismo que utiliza el método neoextractivista, el cual requiere el desarrollo de infraestructura caracterizado por la construcción de grandes carreteras de interconexión con otros países, represas hidroeléctricas, puertos, explotación de recursos naturales, minería a cielo abierto, mecanismos que se logran en complicidad con los estados, los cuales legislan y administran para llevar a cabalidad este modelo nefasto. En contrariedad a la protección a los ciudadanos y el respeto a sus derechos fundamentales. Para esto se vale de la violencia, la militarización de la vida civil y de la guerra contra el enemigo interno, base fundamental de la doctrina de la seguridad nacional que no solo dio vida a las dictaduras del Cono Sur, sino que actualmente y a través de la lucha contra insurgentes y contra el narcotráfico implementa una guerra sucia contra organizaciones políticas de izquierda y alternativas que se opongan a ese modelo de acumulación, generando con esto violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Este modelo de acumulación requiere de planes de integración regional de todo el continente americano que le garantice a los Estados Unidos el control geopolítico de América Latina a través de planes como la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana y IRSA, el Plan Puebla-Panamá, Tratados de Libre Comercio, el Plan Colombia, el Plan México y la creación de bases militares, ya que los asuntos hegemónicos intrínsecamente llevan instrumentos de control militar.
Todos estos planes pretenden interconectar toda la región sudamericana y mesoamericana desde el Pacífico colombiano hasta Asia. Estos megaproyectos generan en los países latinoamericanos violaciones sistemáticas a los derechos, ya que socavan el territorio, a la vida, a la salud, al medio ambiente sano, entre otros, lo cual genera resistencia y protestas a través de experiencias organizativas a las que los pueblos acuden para exigir que se respeten sus derechos y las multinacionales cesen de explotar a la naturaleza. Pero estas multinacionales, con el propósito de exterminar esa resistencia, acuden a instrumentos de represión oficial y extraoficial a través de grupos paramilitares que les garantizan a través del terror que sus planes de progreso, entre comillas, se lleven a cabo. Frente a estos planes y sus medidas represivas, cientos de comunidades en toda América Latina han expresado que no solo ellos son quienes están en contra de estos proyectos, sino que son esos proyectos los que están en contra de los pueblos y las comunidades que ancestralmente han tenido arraigo en sus territorios, los cuales se convirtieron en puntos económicamente estratégicos para la explotación, porque de esta manera se garantiza la acumulación por disposición. El modelo de acumulación genera la dictadura de las grandes corporaciones, que apoyadas en los estados latinoamericanos imponen sus planes económicos a través de especializar a algunas regiones de América Latina según las necesidades de este modelo y dependiendo de los recursos naturales que cada país tenga para que desde el Estado se puedan modificar leyes y hacer contrarreformas políticas y sociales para fortalecer estos procesos de integración y disminuir la inversión en programas sociales de educación, salud, medio ambiente y otros. Pues no podemos olvidar que el financiamiento de las obras de infraestructura de estos planes provienen en su mayoría del sector público, es decir, los estados financian el 63% de la inversión estimada, cifra que no es traga de ningún medio comunista ni castrochavista. Esta cifra pertenece al foro técnico de la IRSA, en específico al de la cartera de proyectos en la cual está estipulada la manera de financiamiento de las diferentes obras. En pocas palabras, el dinero público no solo se utiliza para beneficiar a las grandes transnacionales, sino que también se utiliza para invertir en estructuras paramilitares que luego los asesinan y los desaparecen porque los pueblos y la naturaleza son considerados como barreras para el desarrollo y por este motivo hay que eliminarlas. En el marco de toda esta geopolítica se producen una serie de acontecimientos que, si bien no son iguales en los países de América Latina, sí se presentan ciertos patrones, como por ejemplo que se persigue a las comunidades para presionarlas para que abandonen sus tierras, asesinan defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes y se realizan además otras reformas agrarias. Entonces nos encontramos con noticias trágicas como asesinatos de indígenas mapuches por defender su territorio, masacres perpetuadas por paramilitares como las que se han presentado aquí, en México y en Colombia, y la fatídica noticia de hace pocos meses en Honduras, con el asesinato de la compañera defensora de derechos humanos Berta Cáceres, y que hace pocos días la detención de 4 personas vinculadas con el asesinato demostró que 2 de ellas tienen relación con desarrollos energéticos, la compañía hondureña que estaba construyendo la represa de Aguasarca, a la que ella se oponía rotundamente, y el COPIN, su organización. Este hecho, sumado a que en el año 2014 Honduras fue el país que registró más asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente en todo el mundo. Y aquí, en medio de la tristeza que significa la muerte de mi compañera Berta Cáceres, reivindico una de sus frases: no nos queda más que seguir luchando. Si en Honduras y en otros países de América Latina llueve, en México y en Colombia no está. Y equiparo los dos países, ya que lo que viene sucediendo en México en materia de derechos humanos, Colombia lo ha vivido por cuenta de un conflicto armado de más de 50 años. Y al que hoy estamos poniendo todo nuestro empeño para terminarlo a través del diálogo. Así como en Colombia se implementa un plan ejecutado por los Estados Unidos de lucha contra el narcotráfico, entre comillas, llamado Plan Colombia, en México desde el año 2008 se viene implementando la iniciativa Mérida o Plan Médico. Antecedente importante, ya que las graves situaciones de violencia aumentaron y se presentaron graves violaciones a los derechos humanos que van desde las torturas, masacres hasta desplazamiento forzado. Por estas razones, tanto México como Colombia, según el Centro Nacional de Derechos Humanos, son los países de América Latina con mayor y prolongada crisis en derechos humanos, debido a la ilegitimidad de sus democracias y a la aparición de estructuras paramilitares, la guerra entre los carteles de droga y la práctica sistematizada de desapariciones forzadas por agentes del Estado. El 28 de septiembre de 2015, la CIDH realizó visita in loco a México y se encontró con un panorama desalentador, ya que desde el año 2006 el país presenta un aumento en la crisis de derechos humanos debido al incremento de prácticas como la tortura, detenciones ilegales, asesinatos y desaparición forzada. Esta última asciende
a 26.798 víctimas. Y según este informe, que se hizo público en marzo de este año, la principal fuente de violaciones a los derechos humanos son las fuerzas de seguridad estatales. También el informe constató que se han perpetrado cuantiosos actos de violencia contra periodistas, por lo cual México es considerado el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. En paralelo con estos índices, la Comisión expresó en su informe la preocupación por las cifras desconcertantes sobre la situación socioeconómica, la cual también es generadora de violencia y ayuda a agudizar el conflicto social existente, ya que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, 55 millones de mexicanos están en pobreza y 11.400.000 en pobreza extrema. El 1% más rico de la población controla más de una quinta parte de la riqueza del país mexicano. Todo esto sumado al aumento de pie de fuerza de seguridad, ya que lo que va corrido del presente gobierno, la compra de armas ha aumentado 100 veces más que en los gobiernos anteriores. Otro asunto relevante en dicho informe que nos atañe el día de hoy es la situación de los defensores de derechos humanos, ya que los ataques contra la vida e integridad personal van en aumento sin que hasta la fecha se vea una real voluntad política del gobierno para diseñar una política criminal contra la impunidad. En su visita a la Comisión encontró que los lugares donde se presentan el mayor número de ataques contra defensores de derechos humanos son Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Distrito Federal. En el periodo de diciembre de 2012 a 2013, el 16% se presentaron en Oaxaca. Y del 1 de junio de 2012 al 1 de mayo de 2015 se reportaron por lo menos 918 casos de violaciones de los derechos humanos contra personas defensoras en México. Como si este panorama no fuera poco, hace días tuve la oportunidad de leer sobre el proyecto México 2030, el cual está totalmente articulado con lo que hablaba en la primera parte de mi intervención sobre lo geopolítico y la injerencia de los Estados Unidos. En este proyecto de gran envergadura se encuentran los planes del gobierno federal de entregar el país a las grandes corporaciones y así privatizar los sectores estratégicos y bienes básicos de los mexicanos, como por ejemplo la energía, el agua, la reserva de biosfera, salud, educación, entre otros. Todo esto para continuar con el proyecto hegemónico de acumulación por desposesión. Y así legalizar el despojo. Este plan privatizador que se comenzó en el 2006 arrasará a sangre y fuego los derechos humanos de los mexicanos y mexicanas. Este triste y oscuro panorama no lo presento con el objeto de desmoralizar la lucha ni los corazones de ustedes, ni de otras personas de los diferentes países. Todo lo contrario, lo hago para hacer un aporte al análisis político de lo que implica el tema de los derechos humanos en un continente que ahora mismo constituye un laboratorio de despojo y de guerra para garantizar un modelo económico que va en contravía de la más mínima dignidad humana. Es clave que como defensores y defensoras de derechos humanos hagamos lecturas críticas a la actual situación de América Latina y el Caribe, la cual pasa por analizar con mucha cautela lo que sucede con los planes de integración y otros tratados orquestados por el Consenso de Washington, ya que ahí está el punto de partida para la comprensión de nuestras realidades económicas, políticas, sociales y culturales, para que precisamente sea desde este análisis y reflexión que tracemos una hoja de ruta que nos permita defender nuestros derechos como pueblos latinoamericanos y caribeños. Como latinoamericana que soy, defensora de derechos humanos y ahora asesora del Observatorio de Derechos Humanos de la APO, soy consciente de que la tarea que tenemos como defensores de derechos humanos y defensoras es una labor difícil y ardua. Pero también sé que no estamos solos y que somos muchos aquí en América Latina, el Caribe, África, Asia y Europa que nos negamos a desfallecer y a dejar de luchar. Por eso considero que el Observatorio de Derechos Humanos de los pueblos debe erigirse como una gran red mundial contra el miedo, el desasosiego y la angustia de los pueblos para dar paso a la esperanza, porque está cerca la claridad de la aurora y por eso debemos reconquistar la vida. Mil gracias. Nos imponen